noticias y protagonistas. Bueno, continuamos, es la hora 7 puntualmente en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos en la 99.9, una mañana en la que tuvimos una lluvia débil, diría que hace más o menos una hora. La temperatura de 17 grados 6 décimos, la humedad del 92%, la presión de 1015.2 medida en hectopascales, los vientos del este a 5 kilómetros en la hora. La temperatura máxima esperada para hoy 19 grados, ¿sí? Para mañana jueves, que de algún modo podemos decir va a comenzar a mejorar, pero va a ser una jornada muy ventosa la del jueves, también con máxima de 19 grados, un viernes con 22 grados mayormente nublado, sábado con 23 parcialmente cubierto y el domingo también las mismas características y con 23 grados. Esta es la ventanita de clima que tenemos por ahora. Recordemos que el pronóstico para el día de hoy tiene una previsión de tormentas fuertes en esta mañana, no se dieron así en la madrugada, donde la lluvia fue muy débil, probabilidad de lluvias aisladas en la tarde, y digo probabilidad porque la estimación que hace el Servicio Meteorológico es entre un 10 y un 40% de lluvias aisladas, y una tarde-noche ya con chaparrones, pero con una posibilidad bastante más alta que llegaría al orden del 70%. Bueno, recién estábamos repasando esta conversación con este compatriota nuestro que vive allí en Colonia, en Alemania, y bueno, justamente hablando de Alemania, donde en verdad hay que decir que una vez más los germanos son la sociedad mejor preparada, en este caso, para enfrentar una situación como la presente. Las cosas no son tan rosas, ¿no? El coronavirus en Alemania registra 67.300 casos y 730 muertes en total. Por supuesto, absolutamente alejado de los números desbordados que han tenido Italia y España, aunque, digamos, la buena noticia, pongamos comillas, por favor, al concepto de buena, es que la curva efectivamente se está aplanando, por lo menos en Italia, seguro, y hay una fuerte expectativa en medio de una discusión política completamente enorme en relación al tema del funcionamiento del Estado, en este sentido, la falta de respiradores, las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema mismo y lo que ha pasado con las sociedades en estos años frente a este tipo de situaciones. Por supuesto que hoy las miradas en realidad convergen mucho más hacia Estados Unidos, donde la cuestión está completamente desbordada, y está tan desbordada que Rusia envía a Estados Unidos un avión militar con material sanitario para combatir el coronavirus. Repaso el título: Rusia envía a Estados Unidos un avión militar con material sanitario para combatir el coronavirus. Esto se da en un momento en donde el estado de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo, está literalmente desesperado. Las cifras se disparan de una manera absolutamente increíble. Recordemos que allí está desplegada la Guardia Nacional en este momento en la Unión Americana. Tanto Nueva York como la costa oeste, concretamente el estado de California y en particular la ciudad de Los Ángeles, son el centro de la atención por el tema de esta pandemia. Al respecto de esto hay que decir que, bueno, todos los días, desde un inmenso damero de laboratorios, se dan novedades importantes que indican que habrá una suerte de avance express en encontrar una salida a un virus que ha demostrado que en determinado ámbito, en determinadas condiciones, es literalmente mortal. Brevemente te digo, en el día de hoy, en Bruselas está la sede de la Unión Europea. Están trabajando doble contra sencillo porque pretenden que en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno pueda resolverse una salida común a la crisis que ha provocado esta pandemia. La Comisión Europea fuerza una acción con una propuesta de fondo de reaseguro de desempleo comunitario para mecanismos como los expedientes de regulación temporal de empleo, el acrónimo es ERTE. Según fuentes comunitarias, se estima que van a movilizar 100.000 millones de euros. Los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, de la Comisión, Ursula von der Leyen, del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y del Eurogrupo, Mario Centeno,
han mantenido reuniones por videoconferencia, están preparando el terreno. Ustedes saben que en la anterior reunión de mandatarios las cosas terminaron muy pero muy mal entre el premier español, el premier italiano, contra el premier holandés y la intransigencia de Angela Merkel en cuanto a encontrar un acuerdo de tipo común. La Comisión Europea quiere poner este paquete de medidas, entre los cuales está este reaseguro de empleo. Bruselas trabaja en la propuesta, que entiende estará terminada en los próximos días, y reitero, serían 100.000 millones de euros. Ahora, hablemos de nosotros. ¿Por qué tomo esto? Digo, bueno, vinculémonos con nosotros. En el día de ayer, ignoro realmente si se le escapó, si no se dio cuenta o si comienza a advertir que el poco crédito público que le queda está para pulverizarse si no habla con la verdad. Ginés González García dijo: hay muchos más casos que los que están establecidos y detectados. Hablando de casos establecidos y detectados, digamos que claramente Mar del Plata sigue teniendo sus propias novedades. En este sentido, hubo en total 88 casos nuevos de coronavirus en Argentina, hay 1.054 infectados, los cálculos que el sentido común dice que tienen que ser muchos más. Ayer por primera vez fueron puestos en negro sobre blanco por el ministro de Salud de la Nación. Por su parte, la Secretaría de Salud de General Porredón confirmó un nuevo caso de coronavirus en la ciudad. Es un hombre que regresó de México, está aislado e internado. Son 6 infectados, 7 casos sospechosos, y ayer se disparó una literal histeria en la ciudad por la inminente llegada de un crucero de pequeño porte, el EBM Ushuaia. El intendente de Mar del Plata, recogiendo el impacto de lo que recibe a través de redes sociales, decidió hacer un planteo público diciendo que se va a impedir la entrada de este crucero en el puerto de la ciudad y llevando adelante, entiendo que debe haber sido ayer por la tarde, una presentación judicial para impedir que el crucero pueda entrar en el puerto de Mar del Plata. Recordemos que aquí han fallecido 2 personas, el primero de ellos, un hombre de 71 años que llegó con síntomas desde España, murió tras 14 días de internación. En el segundo caso fue de un hombre de 51 años que había viajado a España y Egipto y regresó a la ciudad con síntomas. Por otro lado, bueno, sin haber encontrado yo o recibido mayor reporte de quejas como había ocurrido en el primer día, la vacunación antigripal va a continuar en General Pueyrredón, pero se ha extendido el plazo. Esto va a ir más allá, en principio era hasta este viernes, se va a retomar el próximo lunes. En las últimas horas, en esta suma, por ahora, afortunadamente, yo diría, leve de fallecidos que tiene Argentina, fallecieron 2 médicas, dos mujeres médicas, pero una de ellas no tiene que ver con el contacto directo por la profesión, sino que junto con su hija habían llegado desde el exterior. Ahora vamos a estos temas. Por supuesto que hoy hay un título que destaca mucho. El presidente firmó un decreto de necesidad de urgencia que prohíbe echar trabajadores por 60 días. Hay un decreto similar firmado en España y las centrales patronales lo que dicen claramente en España por todo lo alto es: esto es una ridiculez, porque los estados hacen pronunciamientos que tienen que ver con lo que podría estar pasando en un contexto de otras características, no en un contexto como el que estamos atravesando nosotros habitualmente. Te cuento esto, un detalle muy importante. ¿Quiénes murieron en Italia, el país más golpeado hasta ahora por la pandemia? La edad promedio, 78 años. Edad promedio, 78 años. Un 51,2% tenían 3 enfermedades preexistentes, ¿sí? Y 74,7% tenían hipertensión arterial. Yo creo que hoy como nunca, cuando se habla de cambio de paradigma, cuando hablamos de una nueva era, cuando hablamos de cambio, el primer cambio debiera ser entender la salud como una cuestión de principio e inicio y no como una cuestión de final. Los sistemas de salud están preparados para el final. La cuestión al respecto de 2 temas centrales: el control sistémico de las personas.
pero un control sistémico que tenga que ver con una mirada y una integración completa al respecto de lo que es el individuo como una regla de vida. Y la segunda cuestión, que es muy importante, es entender que determinada conducta alimentaria, determinada conducta de acción, de actividad, de mantenerte, de que determinados valores de peso y proporción según altura y edad no son una cuestión estética o una cuestión de fanatismos por la imagen, etcétera, etcétera, sino que la cuestión al respecto del peso es una cuestión central de la característica de salud. Reitero esto, 74.7 de las personas que fallecieron en Italia tenían situaciones de hipertensión arterial y un 51.2% tenían 3 enfermedades preexistentes, que en general están asociadas a la obesidad y están asociadas al descuido sistemático en el que las personas incurren, basado en criterios bastante extraños, como que, y bueno, yo me tomo todo, yo me como todo, y a mí qué me importa, si total la vida es hoy, ¿no? Después, cuando aparecen estas cuestiones, todo ese desajuste masivo, todo ese desorden, explota, estalla, y genera obviamente complicaciones adicionales. Me gustaría repasar esto. Obviamente, en principio hay un problema. Sí, señores, hay un virus que ha mutado, todo parece indicar que no serían los murciélagos el vector, que sería el pangolín, algo que es nuevo para todos nosotros. Creo que hace 30 días, 40 días uno podría haber dicho acá, ¿y quién ha visto un pangolín? ¿No? Siempre va a haber alguien que te conteste y te diga y que haga la búsqueda en internet, etcétera, etcétera. Pero bueno, la pregunta hoy ya obviamente no es válida. El pangolín está en la mira global. Por otro lado, con respecto de lo que nos pasa, bueno, el gobierno ayer dispuso que se prorrogan los vencimientos de tarjeta de crédito hasta el día 13 de abril. Yo diría que el día 13 de abril van a tener que ver qué nos contestan de acá el 13 de abril. El gobierno sigue actuando como si los argentinos todos tuvieran guardado una cantidad de dinero importante, un resguardo importante. No lo hemos podido tener. No lo hemos podido tener porque el proceso de destrucción de la moneda y el proceso de destrucción de la capacidad de generar ahorro está detonado en la Argentina. Está absolutamente detonado. Por supuesto que la contracara de eso es decir, bueno, sí, pero los argentinos atesoran, sí, pero esa no es una distribución pareja. La mayor parte de los que trabajamos, no tenemos actividades en donde la acumulación sea tan importante como para tener un colchón que permita soportar. Y en verdad, no solo se trata ya de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Editorial La Capital, que no debe extrañar a nadie, que ha impuesto una reducción de facto del 50% de los ingresos de todos sus trabajadores en cualquiera de las áreas que estuvieran, televisión, radio o gráfica, y una reducción también de la jornada laboral. En el día de hoy se le comunicó a todo el staff de la revista Pronto que la revista Pronto no existe más. Cerró la revista Pronto después de 24 años. Era la revista de mayor tirada y venta certificada en la República Argentina. Ya hacía un tiempo que Fernando Cerolini, que era probablemente el rostro más conocido, de Pronto se había desvinculado. El semanario pertenece a la empresa Publi Express Sociedad Anónima. Hay un comunicado muy fuerte hoy del gremio de prensa, pero esto no modifica absolutamente nada, son palabras al viento. Va de patadas con el DNU del presidente de decir no se puede despedir. Y por supuesto que entre las cuestiones que pasan, que son todas muy importantes y son necesarias, un gobierno que no termina de entender el momento que le pasa, que no termina de entender que no puede seguir creyendo que lo importante es ver en qué fecha, cómo y de qué manera se arregla con los acreedores. Está cerrando un paquete que es el paquete, que además creo que aún con este paquete que yo les voy a comentar se queda corto. Tiene que ver con lo que se llama el programa Repro. De eso les voy a estar contando en detalle, porque sé que muchos de ustedes tienen responsabilidades, muchos de ustedes tienen nóminas que enfrentar. Mira, te digo más, en el día de hoy
A mí me provoca hasta una cierta gracia, una gracia tonta de última, ¿no? Siempre que hay un funcionario del actual gobierno, el funcionario está apuntando con un dedo a algo, ¿no? Una cosa muy curiosa. Se ve que más o menos deben trabajar todos con el mismo asesor de imagen, entonces las fotos tienen que tener movimiento, y el movimiento es apuntarle a algo, es muy raro. Bueno, una foto en la que el ministro de Economía, Guzmán, apunta, ahora dice, podrían hacer quita de capital en bonos y se dilata el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Puedes explicar en qué están pensando? Te juro que me cuesta creerlo. ¿Quieren ser ortodoxos? El día en que globalmente la ortodoxia está dinamitada en el planeta. 7:16.